Muy buenas tardes, estimados amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, dándole continuidad a este ciclo dedicado al estudio de los 12 trabajos de Hércules. Hércules, el estudiante espiritual modelo, junto al Maestro Jesús y al Señor Gautama Buda. Específicamente, en el caso de Hércules, en sus 12 trabajos retrata situaciones, etapas que todo estudiante atraviesa a lo largo de su vivencia o su sendero espiritual. Cada una de esas etapas, o mejor dicho, cada uno de esos trabajos de Hércules fue realizado, como ya hemos visto, en algunos casos, bajo la radiación de uno de los 12 signos zodiacales y se presentan simbólicamente a nuestro estudio, a nuestra mente, las dificultades y problemas que el estudiante tiene que superar, cualidades que debe desenvolver. Y de esta manera se transforman los 12 trabajos de Hércules casi en una fuente inagotable de sabiduría. Vamos a recordar que este curso sobre los trabajos de Hércules tiene como material bibliográfico los libros que ustedes ven en pantalla, el libro Hércules de Rubén Cedeño y el libro Astrología Metafísica del mismo autor. Hoy nos vamos a ocupar de Hércules en Virgo. ¿Qué fue lo que atravesó Hércules en su encarnación bajo el signo de Virgo? Entonces, veamos, ustedes pueden conseguir la bibliografía recomendada, como ustedes ven allí, en las páginas web www.lametafísica.com/ebooks, donde encuentran la información concerniente a los libros electrónicos que se consiguen en distintas librerías virtuales del mundo. Y en lametafísica.com/libros van a encontrar los distribuidores, facilitadores o editoriales que publican este material y con quienes pueden comunicarse para conseguirlo si así lo desean. Bien, vamos a recordar que en las semanas anteriores estuvimos estudiando los primeros 5 trabajos que realizara Hércules. Vamos a ver, el primero de ellos fue capturar las yeguas devoradoras de hombres. Esto simboliza el control de la mente y el desenvolvimiento de una conciencia mental positiva. Este trabajo fue realizado bajo el signo de Aries. Y aunque, por supuesto, culminó exitosamente su trabajo, tuvo en medio Hércules un fracaso importante. Pero como ya lo hemos dicho, todo estudiante en la vivencia interna comienza su entrenamiento desenvolviendo una conciencia positiva, desnegativizando la mente y positivizando igualmente el inconsciente. Bien, el segundo trabajo de Hércules, que sería realizado bajo el signo de Tauro, era capturar al toro del laberinto de Creta. Esto representaba lograr el control de las emociones. Si tenemos en cuenta que las emociones siempre siguen al pensamiento, a la atención, donde está tu mente, allí estás tú. Después de que fijamos nuestra atención mental, visual sobre un asunto, segundos o a veces minutos después, los sentimientos relacionados con el asunto en el cual estamos pensando los siguen inmediatamente. Por eso, para poder controlar la naturaleza emocional, primero hay que controlar la mente, porque es la mente con la atención las que dan origen a sentimientos, emociones o deseos de un tipo o de otro.
Y el segundo trabajo de Hércules iba a ser precisamente ese, controlar la naturaleza emocional. El tercer trabajo de Hércules sería traer a la manifestación en el plano físico el conocimiento adquirido, poner en acción físicamente ese conocimiento y transformarlo así en sabiduría. Esto fue simbolizado por el trabajo de recoger las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, que traería eventualmente el despertar del Cristo interno y que fue realizado bajo el signo de Géminis. Muy bien, iba a ser Gemelli, iba a decírselo en italiano. Bien. Fíjense una cosa interesante, los tres primeros trabajos. En el primer trabajo, Hércules, para controlar la mente, positivizar la mente, necesitaba desarrollar sabiduría, inteligencia, ¿sí? Y controlar de esa manera su cuerpo mental. Eso lo hizo en Aries. En el segundo trabajo, en Tauro, debía someter la naturaleza emocional a la voluntad de Dios, controlar su naturaleza emocional, no diría a través de la voluntad, más bien transmutar los deseos egoístas de la personalidad en la voluntad de Dios o en deseos positivos y divinos, primer rayo. Y en el tercer trabajo vemos cómo Hércules debe poner en acción en el plano físico el conocimiento para transformarlo o traer el pleno despertar de la conciencia crística. Al ponerlo en acción en el plano físico, ¿de qué manera lo iba a hacer? A través del servicio, a través del amor divino, del amor desinteresado. Y ahí tenemos en los primeros tres trabajos la activación de los tres primeros rayos. Primero activó el rayo dorado en Aries, controlando la mente. Luego el rayo azul en Tauro, controlando y transmutando la naturaleza emocional, y luego el tercer rayo rosa del amor divino, activando el conocimiento a través del servicio en el tercer trabajo realizado en Géminis. Bien, luego Hércules en el cuarto trabajo tiene que desenvolver discernimiento, intuición, percepción espiritual para evitar las pérdidas, grandes pérdidas de tiempo que sufrió en los trabajos anteriores, sobre todo en el tercer trabajo de Géminis, donde cayó bajo la ilusión del plano astral, de lo fenomenológico, y también cayó preso del falso maestro Busiris. Entonces desenvolvió en el cuarto trabajo la intuición y el discernimiento, y en el quinto trabajo iba tal vez a superar la más difícil de las pruebas de esta etapa de la vivencia, que es el control de la personalidad, sobre todo controlar el orgullo de la personalidad, representado por el trabajo de matar al león de Nemea, realizado en el quinto signo, en el signo de Leo. Bien. Así llega finalmente Hércules a su sexto trabajo, que, como vamos a verlo de inmediato, consistió en apoderarse del cinturón de Hipólita, el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas. Este trabajo fue realizado obviamente bajo el signo de Virgo, que confiere equilibrio, firmeza, seguridad, confidencia, y que es el signo de la madre que gesta, la madre que nutre y que eventualmente va a dar a luz al niño sagrado, al Cristo interno. Virgo es el signo de la madre de la cual surge, de la cual nace el Cristo interno. Y ese nacimiento del Cristo interno, representado en la vida de Jesús por su nacimiento en la gruta de Belén, es también símbolo
del despertar de la conciencia crística o del nacimiento del Cristo en la gruta de nuestros corazones. Símbolo, por lo tanto, o tipificación de la primera iniciación. Estamos hablando entonces de Virgo. El trabajo de Hércules en Virgo está relacionado con el nacimiento del Cristo interno y la primera iniciación. Vamos a ver entonces juntos de qué se trata. Antes de continuar, amigos, les quiero recordar que pueden a través del chat de esta misma página en la cual están siguiendo las actividades, hacer sus preguntas, hacer sus consultas y en la medida de lo posible trataremos de responderlas durante la misma charla. También pueden responder las preguntas que yo les haga a ustedes y aunque hay unos segundos, casi un minuto de delay, trataremos de interactuar de esta manera y les pido por favor que pongan su atención en lo que estamos conversando porque requiere cierto grado de atención el comprender y reflexionar, meditar sobre estos temas y que interactuemos a través del chat de la página. Bien, vamos para adelante. Vamos a utilizar el mismo modus operandi de las actividades anteriores. Vamos a comenzar primero relatando sintéticamente el mito o la leyenda referente a este trabajo de Hércules, que consistía en apoderarse u obtener el cinturón de Hipólita. Luego pasaremos a darle interpretación metafísica del trabajo, también estudiando, profundizando sobre los personajes que forman parte de este mito. Y terminaremos la actividad con algunas notas referentes a los aspectos astrológicos relacionados con este trabajo, que como ya les dije instantes atrás, fue realizado por Hércules bajo el signo de Virgo, el signo de la madre. Así que atentos todos nuestros amigos de Virgo, ya sea que hayan nacido dentro o con Virgo como el signo solar o lo tengan como ascendente. Y si no tienen ustedes a Virgo directamente como ascendente o signo solar, seguro un amigo, un hijo, un pariente, un compañero de grupo virginiano lo hay. Bien, vamos a avanzar. Comenzamos con estas palabras que son pronunciadas, por decirlo de alguna manera, como por el Señor del mundo que estaba observando la evolución de este estudiante espiritual, que sería un estudiante espiritual modelo, como ya ustedes saben. ¿Está preparado Hércules para probar su temple con un adversario de clase diferente? Levántate, Hércules, y pasa el sexto gran portal. Obviamente, el sexto gran portal es Virgo. Estaba iniciando el estudiante el trabajo en Virgo. Cada ser humano, sea hombre o mujer, encarna alternativamente en los diferentes signos zodiacales. Y no una, sino varias veces. Y cuando llega a cierto grado de evolución en el que está listo para adentrarse en la vivencia interna o en el sendero espiritual, la rueda comienza a girar al revés, digamos. Y en vez de pasar de Aries a Tauro vía Piscis, es decir, Aries, Piscis, Acuario, Capricornio, etc., comienza a girar a lo largo de sus encarnaciones en la rueda zodiacal en forma retrógrada, yendo de Aries a Piscis vía Tauro, es decir, Aries, Tauro, Géminis, y siguiendo ese mismo orden de los trabajos de Hércules, estamos ya hoy en el sexto, el trabajo de Hércules en Virgo. También nos señala aquí el mito que Hércules se estaba enfrentando a un trabajo diferente, de clase diversa,
a los que había realizado previamente. Y ya veremos por qué. Y tal vez a causa de eso, de no haberse percatado de que se trataba de un trabajo de tipo diferente, fue que tuvo en medio un tropiezo importante al inicio mismo de este trabajo. Seguimos. ¿Hay alguna pregunta, Liliana? Por ahora. Bien, cuando la haya, me la pasas. Bien. Otra orden surgió asimismo, aunque no para Hércules, sino para la reina Hipólita, que habitaba en las riberas del gran mar y reinaba sobre todas las mujeres. Esto es muy interesante. Encontramos que el llamado surge simultáneamente para Hércules, por un lado, y para la reina Hipólita, la reina de las Amazonas, simultáneamente. Lo que significa que era una prueba para ambos. Y podríamos decir, ¿por qué no?, que Hércules viene a ser entonces el estudiante masculino en Virgo e Hipólita viene a ser el estudiante encarnado en un vehículo femenino también en el signo de Virgo. Y la prueba era por tanto para ambos. Dentro del templo de la luna, las amazonas profesaban su culto y hacían sacrificios a Marte, el dios de la guerra. Hay que tener en cuenta que específicamente la reina Hipólita era hija de Marte, el dios de la guerra. A su vez su madre había sido hija de Marte y había concebido con Marte. Por lo tanto, Hipólita era hija y nieta al mismo tiempo de Marte, el dios de la guerra. En otras palabras, las amazonas adoraban y le rendían culto a la lucha, al conflicto, a la guerra. Y eran de hecho un pueblo guerrero. Hay una pregunta. Sí, dime, Liliana. Sí, Raúl Mouso pregunta, ¿por qué era el primer ser humano que debe enfrentar? ¿Por qué era? No entiendo. ¿Qué? ¿Por qué era el primer ser humano que debe enfrentar? ¿Quién en este era? caso Hércules. ¿Quién Porque era? se refiere a que me imagino a Hipólita. Que No, que haga la pregunta claramente, que la haga completa porque así, como está dicha, no se entiende. Bien. Raúl, por favor, haz la pregunta completa. Hipólita, la reina de las Amazonas, llevaba el cinturón que le había dado Venus. Este cinturón era símbolo de la unidad lograda a través de la lucha, el conflicto, la contienda, un símbolo de la maternidad y del niño sagrado. Al respecto de este cinturón de Hipólita, que en realidad era el cinturón de Venus, y que Venus, la diosa del amor, le regala a la reina de las Amazonas, era un cinturón que volvía irresistible a la mujer que lo portara. La mujer que lo portaba, cuando a un hombre la veía, se enamoraba inmediatamente de ella. Es símbolo del amor, sin lugar a dudas. Puede ser del amor divino o del amor sabroso, como usando o parafraseando a Rubén Cedeño. El amor divino, ¿saben?, es el amor del corazón para arriba o de la cintura para arriba, y el amor sabroso es el amor de la cintura para abajo. Pero vamos a ver que aún portando Hipólita este cinturón, Hércules como que no cayó necesariamente bajo el influjo, ¿sí?, atractivo de este cinturón. Seguimos. Aclara Raúl que no era una pregunta, era una afirmación. Ok, perfecto, bien. Seguimos. Ha llegado la noticia, dijo Hipólita, que viene un guerrero llamado Hércules. O sea, Hipólita reunió a todas las amazonas y les dijo, ha llegado la noticia de que viene un guerrero llamado Hércules, al que debo entregarle ese cinturón. Y se hace la pregunta, o les hace la pregunta a sus amazonas, ¿obedeceré la orden, amazonas, o combatiremos la palabra de Dios?
O sea, Hipólita está dubitativa al respecto de si quedarse con el cinturón, que sería su intención, evidentemente, le tiene mucha estima, o entregarle a Hércules el cinturón, de acuerdo a lo que ha sido pedido, solicitado por los seres de luz. Pero no hacerlo equivaldría a enemistarse con los dioses, o dicho de otra manera, a generar mal karma, ir en contra de la voluntad de Dios, que es ir en contra de la palabra de Dios. Ella no estaba muy segura al respecto. Mientras las amazonas reflexionaban acerca del problema, se presentó Hércules. Aquí el mito, en este caso, no aclara demasiado, pero en algunas versiones sabemos que parece que Hércules, cuando llega a la ciudad de las Amazonas a buscar el cinturón de Hipólita, al verlo llegar, las Amazonas, al fin y al cabo son guerreras, comenzaron a gritar, pero no porque desearan agredirlo, pero él lo interpretó como una agresión y, sintiendo temor, comenzó inmediatamente a pelear con ellas, a matarlas y finalmente, como veremos, terminó acabando con la vida de Hipólita. Avanzamos. Hércules combatió y luchó contra Hipólita y no escuchó las bellas palabras que ella se esforzaba por decir. Él le arrancó el cinturón que ella le ofrecía. Aún apoderándose del cinturón, la mató, matando a quien le daba lo que él quería. Fue terrible, esta fue la gran falla de Hércules en este trabajo. Que Hipólita, de todas maneras, decidió darle a Hércules voluntariamente su cinturón y se acercó tratando de expresarle su amor, su afecto. Ya veremos los posibles motivos, pero Hércules no interpretó nada de él. Lo que quería era su cinturón. Le arrebató violentamente el cinturón a Hipólita y en el arrebato la mató. Mató al ser que le estaba dando voluntaria y amorosamente lo que él buscaba. Entonces se oyó la voz del maestro que decía: hijo mío, ¿por qué matar lo que se necesita? Está cerca y es querido. ¿Por qué matar a quien amas? A la madre del sagrado niño. Otra vez un fracaso. Otra vez no has entendido. Redímete ahora mismo y busca otra vez mi rostro. Amigos, mientras continuamos con el relato del mito, les lanzo esta pregunta: ¿por qué Hércules mata a Hipólita? Y una segunda pregunta: ¿por qué Hipólita es matada por Hércules? Se las recuerdo y me van respondiendo en el chat. ¿Por qué creen ustedes que Hércules mata a Hipólita? ¿Y por qué creen ustedes que Hipólita termina siendo matada, asesinada por Hércules? Seguimos. Hércules, por supuesto acongojado, toma su camino de regreso a casa y mientras camina por las costas del mar, entregado a la pena, lamentándose por lo que ha hecho y tratando de reflexionar sobre el error cometido, oye los agudos gritos de la pobre Hesíone que hieren sus oídos. Una serpiente marina sostenía entre sus mandíbulas a la muchacha, que de pronto desapareció en la garganta del monstruo. Olvidándose de sí mismo, Hércules alcanzó al monstruo. Cuando éste abrió la boca, Hércules se introdujo por su garganta en busca de Hesíone, encontrándola en el vientre del monstruo. Tomó a Hesíone con una mano y con la otra se abrió camino con su espada hasta la luz del día y así salvó a Hesíone. Es decir, fíjense, esto nos recuerda, no sé
a ustedes al mito de Perseo con Andrómeda. No sé si recordarán, lo mencionamos en el primer trabajo de Hércules, que tenía alguna relación con ello. Perseo encuentra a Andrómeda, esta muchacha desnuda, joven y bella, atada a una roca, y un monstruo marino que está a punto de comérsela. Lo mismo le está sucediendo a Hesíone. Está atrapada, encadenada a una roca, ya veremos por qué. Y esta serpiente marina que está a punto de deglutírsela, y Hércules no llega a hacer nada. Verdaderamente la serpiente se deglute, se come a Hesíone. Pero sin pensarlo se lanza al mar Hércules. Nadando llega hasta el monstruo marino. Cuando el monstruo abre su boca, aprovecha para introducirse en el cuerpo de la serpiente y encuentra a la joven en el vientre mismo del animal. La toma de una mano con la espada, le abre un tajo a la serpiente y así la libera. Al rescatar a Hesíone, Hércules compensó su previo acto de muerte. Pues así es la vida. Un acto de muerte, un acto de vida. Y de esta manera los seres humanos aprenden la sabiduría, el equilibrio y el sendero para caminar con Dios. Lo que hizo Hércules al fin y al cabo fue equilibrar el karma negativo que había generado, matando a Hipólita al arrebatarle el cinturón, salvando a otra joven, a otra mujer, en este caso Hesíone, que estaba en peligro. Y de esa manera compensó con un acto, el otro, con un acto de vida, de salvar una vida, el acto de quitar una vida que había realizado previamente. Bien, ¿tenemos alguna pregunta, Lili? Sí, comentarios de por qué, ¿no? Ok, de por qué Hércules mató. Pero vamos a, guárdamelo. Bueno, no, ¿sí? Léelo porque después se pasa. Sí. Hay bastante. María Freire dice por orgulloso. Por orgulloso. Dice, la mata porque él vuelve a perder el control emocional. Analía Trota dice, Hércules mata a Hipólita por no pensar, toma una acción arrebatada. Beli Revinfo, así pasa, ves la humanidad de otras personas y te deja cegar por el orgullo. Yamila Cámez Medina dice, la mata por no escucharle, por dejarse llevar por el temor inicial. Puede ser. Selma Álvarez. Miren, esa puede ser, pero ¿sí? Pregúntense por qué tiene miedo entonces. El miedo surge de algo. Sigamos, acuérdense de la cadena de causación. ¿Qué es lo que da origen al miedo? O los cleyas. Vamos. Selma Álvarez, porque no escuchó Hércules a Hipólita, no supo comunicarse correctamente. Pero ¿por qué no la escucha? ¿Por qué no la escucha? No me están diciendo. Es mucho más fácil la respuesta que todas esas que me están dando. ¿Por qué no la escuchó? ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué no pensó antes de actuar? Etcétera. ¿Por qué se desequilibraron sus emociones? ¿Qué le faltaba? Bien, vamos a avanzar y dejamos la pregunta para después. El maestro habló a Hércules. El sexto trabajo está terminado. Mataste lo que te estimaba, todo lo desconocido y lo no reconocido que te daba el necesario amor y poder. Luego, rescataste lo que te necesitaba y así de nuevo los dos son uno. Reflexiona sobre los caminos de la vida reflejándose en los caminos de la muerte. Estaba bastante bien una de las respuestas, ¿sí? En la que habló del temor, porque aquí en las palabras del maestro leemos que parte del motivo por el cual Hércules la mata es por el temor o el miedo a lo desconocido o a lo que él no reconoce. Pero les recuerdo una frase de San Juan: el amor ahuyenta el temor. ¿Sí? El amor ahuyenta el temor. O dicho al revés, se teme lo que no se ama o lo que no se ama en grado suficiente. Ahí tenemos el motivo por el cual Hércules
mata a Hipólita y el motivo por el cual Hipólita muere en manos de Hércules. Bien, vamos a ir ahora a la interpretación del trabajo. Una prueba diferente. Vemos que el maestro ya anunciaba desde el principio mismo que Hércules se iba a enfrentar a un adversario diferente. De hecho, estamos viendo una representación, una imagen en la que supuestamente Hipólita le entrega el cinturón a Hércules y Hércules lo recibe pacíficamente. Eso es lo que debió haber sido, pero no sucedió. Hércules debía unirse a Hipólita e Hipólita debía unirse a Hércules. Pero en vez de eso, las motivaciones que los inducían a actuar llevaron al desastre. Estamos enfrentándonos a un trabajo diferente. ¿Por qué? Porque fíjense que en los primeros trabajos Hércules lo que debía hacer siempre era o capturar, o apoderarse, o conquistar, o matar a algo o a alguien. Apoderarse, capturar a las yeguas devoradoras de hombres y someterlas, someter y capturar y someter al toro de Creta. Aunque en el tercer trabajo solo debía recoger las manzanas y no mediaba necesariamente la violencia, pero para liberarse de la serpiente Anteo y para liberarse del engañador Busiris, tuvo que luchar, pelear y vencer Hércules. En el cuarto trabajo, capturar la sierva de Serinea, aunque usó un mínimo de violencia, pero la tuvo que perseguir y capturarla con una flecha, con un flechazo. Y en el quinto trabajo, sí, definitivamente tuvo que estrangular a un león. Ahora Hércules tenía que hacer algo distinto, pero ¿qué pasa? Como estaba acostumbrado a ser un guerrero, atrapar, conquistar, matar, etc., hizo lo que sabía hacer cuando no debía hacer eso, sino precisamente todo lo contrario. Hipólita. Vamos a ver, Hipólita, la reina de las Amazonas. El nombre de Hipólita significa la que deja sueltos a sus caballos. Amigos, recordarán qué representan los caballos. Los vehículos inferiores que componen la personalidad. Algunos de ellos sobre todo representan, al igual que las yeguas devoradoras de hombres, representan la mente, el poder generador de la mente. Hipólita tenía sus caballos sueltos, es decir, ella no controlaba su personalidad ni controlaba su mente. Ya vemos por dónde va el tema. Y ella era la reina de las Amazonas, un pueblo de mujeres guerreras. Ya vamos a hablar inmediatamente de ellas. Entonces, pero como ya dijimos, indudablemente Hipólita y Hércules representan los aspectos masculinos y femeninos de Virgo. ¿Sí? La prueba era para ambos. Uno como hombre y la otra como mujer. Nos dice el mito que vivía a orillas del gran mar. ¿A qué mar se está refiriendo? Aquí estamos viendo un mapa que de alguna manera representa el antiguo mundo de los griegos. A la izquierda vemos Grecia, el Peloponeso, y a derecha el Asia Menor, lo que hoy en día conocemos como Turquía. Donde ustedes ven el punto 3 con una flechita que marca Temiscira. Temiscira era la ciudad de las Amazonas. Se encontraba a orillas o en la desembocadura del río Termodonte. Hay una importante ópera de Vivaldi que se llama Hércules en el Termodonte y que precisamente hace mención o referencia a este mito o esta historia de Hércules con Hipólita. Esa ciudad se encuentra a orillas del Mar Negro.
Y vamos a ver también marcado en este mapa la ciudad de Troya. Véanla ustedes más hacia la izquierda, indicada con el número 4, sí, con el número 4 y una flechita que indica Troya a orillas del mar Mediterráneo. Allí es donde va a encontrar Hércules a Hesíone, a orillas del mar Mediterráneo, al lado de la ciudad de Troya, y veremos en breve por qué. Como ya dijimos, las amazonas eran un pueblo guerrero compuesto completamente por mujeres. Allí no había un hombre ni pintado, ni en figurita. Según la mitología, las amazonas vivían haciéndole la guerra a los hombres, especialmente a los griegos. Eran diestras en el uso de la espada y del arco y andaban a caballo. Y adoraban la guerra. Eso es símbolo, miren. Ellas le hacían la guerra sobre todo a su polo opuesto, en este caso los hombres. ¿Qué significa o qué simbolizan en este caso las amazonas? Es el vivir peleando, luchando, compitiendo o incluso haciéndole la guerra al bando opuesto. Puede ser a los miembros del sexo opuesto, sean hombres o mujeres, discriminándolos, atacándolos, etc. Pueden ser los del bando político opuesto, sí, o la competencia, la empresa que hace la competencia a la nuestra, los que sostienen una ideología diferente. Esas son las amazonas, vivir guerreando con los que piensan o son diferentes a nosotros, sobre todo con el polo opuesto. Otro interesante aspecto de la vida de las amazonas es que, obviamente, siendo un pueblo compuesto completamente de mujeres, la única forma de que no se extinguiera ese pueblo era periódicamente, se dice que una vez al año, reunirse con un pueblo de hombres que eran vecinos solamente para copular, para tener relaciones sexuales, quedar embarazadas. Si los hijos de las amazonas eran niñas, las conservaban y de esa manera el pueblo no se extinguía. Si eran hombres, según algunos, los mataban, según otros los enviaban a vivir y a criarse con sus padres. La cuestión es que, sin lugar a dudas, la unión de las amazonas con estos hombres no era una unión realizada por amor, era una unión por interés, el interés de que su pueblo siguiera existiendo, se expandiera, ¿sí?, siguiendo los pensamientos tan extraños, ¿no?, que tenían, porque casi un fenómeno este pueblo en la historia. Algo similar vamos a encontrar en el proceder de Hércules y de Hipólita. Hércules, ¿por qué no oye las bellas palabras que Hipólita le está diciendo? Porque él lo único que está pensando es en el cinturón que lo mandaron a buscar y así terminar el trabajo. Realiza el trabajo porque se apodera del cinturón, pero lo hace mal, porque el objetivo no era el cinturón en sí mismo. El cinturón era símbolo del amor, de la unión. Él lo que debía hacer era unirse. Y algo similar le ocurre a Hipólita, porque recordemos, ella estaba dubitativa, ¿entrego o no entrego el cinturón? Lo termina entregando porque no le queda más remedio, no porque sea su voluntad. De alguna manera, por un interés oculto. Y las bellas palabras con las que se acercaba a Hércules, ¿eran sinceras? ¿Eran palabras de amor? ¿O estaban ocultando, como tantas veces puede pasar en la vida real, intereses ocultos que hay detrás de esas bonitas palabras, sean de una mujer o de un hombre? ¿Qué es lo que hay? ¿Verdadero amor o el interés de conseguir de la parte opuesta algún tipo de beneficio? Esa era la motivación que impulsaba a las amazonas
que impulsaba a Hipólita y en este caso también a Hércules. Y que va a ser el motivo de la falla. Perdón, no sé si se estaba viendo. Ahí está, sí. Bueno, seguimos. Dentro del templo de la luna profesaban su culto y hacían sacrificio a Marte, el dios de la guerra. Recordemos que la luna controla la forma y simboliza la materia y la forma. Decir que adoraban la luna es decir que adoraban la materia, adoraban la forma. Y adoraban también a Marte, el dios de la guerra, es decir, adoraban la guerra, la lucha. En otras palabras, las amazonas vivían luchando por las cosas materiales. Están representando una actitud materialista, la persona que ambiciona logros, objetivos materiales y que está dispuesto incluso a fingir amor para conseguir esos objetivos. Y cuando no es necesario fingir amor, saca la espada, saca el arco y la flecha y hace la guerra de frente. No sé si hay alguna pregunta o comentario al respecto. Siguen los comentarios. Sí, ¿qué dice? Amado Diego dice: Hipólita representaría el maya o la materia y Hércules acaba con la ilusión. No acaba con ninguna ilusión. Él está sometido bajo la misma ilusión. Seguimos entonces. Los dos caminos. Virgo, la constelación bajo la cual fue realizado este trabajo, es llamada la diosa de la virtud o del vicio. Vicio, la palabra vicio, tiene su origen en un término que quiere decir volver ineficaz. Y el Cristo es para Virgo el propósito de la existencia. En otras palabras, vicio acá significa impedir que el Cristo se pueda manifestar. Entonces recordemos, las amazonas adoraban la luna y a Marte, es decir, la materia y la guerra. Mientras que María pisa la luna, es decir, somete la materia a la voluntad del Espíritu y sostiene en sus brazos a su hijo, que será llamado Príncipe de la Paz, según lo anuncia Isaías en su profecía. En otras palabras, María es el ideal de Virgo, es el Virgo perfeccionado, la madre del Cristo. La materia en la cual nace, que nutre y de la cual nace la conciencia crística. Mientras que Hipólita, y en este caso Hércules, al fallar el trabajo, representan el Virgo egoísta, que falla el trabajo, en el cual, por supuesto, no puede nacer el Cristo a causa del egoísmo. Seguimos. Hipólita entonces llevaba el cinturón que le había sido dado por Venus, lo que significa que ellos lo que debían hacer era unirse, porque el cinturón representaba justamente el amor, la unión. Pero Hércules no estaba ni remotamente pendiente de unirse con Hipólita. Como ya lo comentamos, él lo que quería era el cinturón y escaparse de ahí y terminar lo antes posible el trabajo. E Hipólita tampoco sentía la unión o amor hacia Hércules, sino que estaba entregando el cinturón porque no le quedaba más remedio. Entonces, aquí vemos en la pregunta que le hace Hipólita a sus amazonas al respecto si va a obedecer o no la palabra, la voluntad de Dios, vemos a las claras cuál era la motivación de Hipólita o de su interés. Que si ella hubiera podido, se hubiera quedado con el cinturón, que lo estaba dando por interés, pero no por otro motivo. Y ya hablamos de que
las amazonas lo realizaban todo por un interés egoísta, incluso hasta cuando tenían relaciones sexuales, me refiero. Para procrear no había detrás de ello amor, sino interés de proteger a su pueblo. Y lo mismo podían, una vez habiendo hecho el amor, acabar con la vida de ese hombre con el que habían estado. Todo símbolo de un gran egoísmo. La motivación. La motivación es lo que determina si una acción es positiva o negativa, si es servicio o es comercio, si se realiza por amor o se realiza por interés. Ahí tenemos en este dibujo, creo que hermosamente descrito, el acto que debió haber realizado o que esperaba realizar Hipólita. Tal vez era como lo imaginaba, no como sucedió. Pero vean que ella lo hace, entrega a Hércules el cinturón en una forma sumisa y al mismo tiempo como lamentándose de tener que entregarle ese tesoro para de esa forma no enemistarse con los dioses. Vemos aquí la motivación egoísta. Puede ser, es indudablemente egoísta Hércules al arrebatar y hacerle daño a la persona que le está ofreciendo lo que él quiere de una forma al menos amable, digamos, si no era con verdadero amor. Eso es símbolo, por ejemplo, de cuando el estudiante le arrebata al facilitador o al maestro aquello que el maestro le está dando con cariño. Y el estudiante lo arrebata sin agradecimiento, con violencia, con queja, con crítica. Pero igualmente hay del otro lado egoísmo cuando, por ejemplo, un facilitador comunica la enseñanza, pero pide algo a cambio, pide dinero a cambio, o da, como dice el Gautama, pero con el puño cerrado, ocultando, para mantener el control a través del conocimiento. Hemos sabido de facilitadores o facilitadoras, incluso alguna que se hacía llamar madre, que comunicaba la enseñanza contenida en los libros de metafísica, pero forraba esos libros para que los estudiantes creyeran en que eso era generado por ella misma. De hecho, ella afirmaba que lo que estaba comunicando eran mensajes que había recibido de los maestros, cuando lo que hacía era repetir lo que se encontraba en libros de metafísica publicados, pero para que sus estudiantes no descubrieran su engaño, los forraba. Por supuesto, esa facilitadora, o más que facilitadora, obstaculizadora, era la encarnación misma del engañador Busiris, del falso maestro. Entonces, volvemos al punto en el que nos recuerda el mito que Hércules no escuchó las bellas palabras que Hipólita se esforzaba por decir, y aún apoderándose del cinturón la mató, o sea, mató a quien le daba lo que él quería. Fallando tanto Hércules como Hipólita, porque la motivación detrás de sus acciones eran egoístas, uno mata y el otro muere. Vean a lo que conduce el egoísmo. Y entonces el maestro le dijo: otra vez has fracasado, Hércules, otra vez no has entendido. ¿Por qué le dice esto? Porque ya Hércules había fracasado en el primer trabajo, cuando debía capturar las yeguas devoradoras de hombres. Consigue capturarlas, pero no se da cuenta que no se trata de capturarlas una vez, sino de mantenerlas bajo orden a las yeguas, mantener la mente bajo control, un trabajo que requiere un esfuerzo cotidiano a lo largo de toda la vida. Pone las yeguas en manos de su amigo Abderis,
y Abderis termina muerto porque no estaba en condiciones él de mantener sujetas a las yeguas. Además que Abderis representa el yo inferior. Y allí tenemos entonces, ahora en Virgo, una segunda falla, un segundo fracaso por falta de amor. Cuando le arrebatamos a los estudiantes, o mejor dicho, cuando le arrebatamos los estudiantes o el grupo a un facilitador, lo herimos mortalmente. De hecho, creo que les pongo la cita de Rubén Cedeño. Sí, aquí tienen una cita de Rubén Cedeño. A veces los estudiantes matan al que les da lo más valioso. Cuando le arrebatamos a un facilitador sus estudiantes o un grupo, lo estamos hiriendo mortalmente. Cuando le plagiamos a un autor sus libros o sus obras, lo estamos hiriendo. Cuando a un padre o una madre no le dejamos ver sus hijos para hacerlos sufrir, lo estamos hiriendo mortalmente. Todo esto es, de alguna manera, ejemplificado por los errores cometidos tanto por Hércules como por Hipólita en este trabajo. Bien, volviendo a lo que nos comenta Rubén, a veces los estudiantes matan al que les da lo más valioso. Lo hemos visto en alguna ocasión a esto, o en varias, pero recuerdo una que tal vez sea la más patética de todas. Se trataba de un estudiante muy servicial, un gran colaborador de su maestro, a quien el maestro amaba intensamente, y a razón del gran servicio que el estudiante le prestaba o prestaba al trabajo del maestro, le daba siempre un puesto, casi diríamos un primer puesto al lado suyo. Le abrió la puerta a muchas oportunidades de crecimiento interno e incluso crecimiento físico, material. Pasó el tiempo y este estudiante, que era un gran colaborador, un gran servidor, casi diríamos una mano derecha del maestro, y que se podía prever que si un día, el día en que el maestro dejara el plano físico, si este estudiante lo sobrevivía, probablemente, habiendo sido su mano derecha, quedaría casi a cargo del grupo o como un referente ante el resto de los estudiantes de ese maestro. Sin embargo, a causa de que una persona cercana al estudiante se entrometió, este empezó a pensar que él también podía fundar un grupo y dirigir un grupo o un movimiento espiritual como lo hacía su maestro. Que así como su maestro tenía cantidad de libros escritos, él también podía escribir libros y alimentar su propia escuela espiritual. Y un día se lo dijo, casi con estas palabras al maestro: si vos podés hacerlo, ¿por qué no voy a poder hacerlo yo? Y el maestro le dijo: bueno, hazlo. Como diciendo, si puedes, hazlo, o hazlo a ver si puedes. El estudiante se alejó del maestro, abandonándolo, más que abandonando, diríamos casi sí, podemos decir traicionándolo, porque habían llevaban adelante juntos planes que habían diseñado previamente, con los cuales se habían comprometido. Y este estudiante abandona, traiciona a su maestro,
no consiguió nada de lo que buscaba, ni publicar libros, ni escribirlos, ni fundar ninguna organización. Y nunca se dio cuenta, tal vez, de que lo que pretendió arrebatarle a su maestro tácitamente se lo había estado ofreciendo durante años. He tenido la oportunidad de ver cara a cara, de frente, de forma directa, esta situación y otras situaciones también que involucraron a personas bajo el signo de Virgo, cayendo en el mismo error, en un error similar al de Hércules. Me costó mucho tiempo entender por qué lo hacían o cómo cayó el estudiante en ese error. Y les digo sinceramente, lo único que me ha permitido comprenderlo, y creo que en gran medida, no sé si completamente, pero si no completamente, entenderlo bastante, ha sido justamente el estudio de este sexto trabajo de Hércules. Se los comento no solamente a modo de ejemplo concreto y real, sino también para conversando con ustedes, que entiendan de qué manera podemos utilizar la sabiduría que el reflexionar en los trabajos de Hércules nos puede ofrecer. Entender la psicología del nativo de cada uno de los signos zodiacales. Entender cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Las pruebas por las que han pasado, están pasando o pueden llegar a pasar en cualquier momento. Cómo ayudarlos si la vida nos ofrece la oportunidad. Cómo protegernos si esa es la necesidad. Y siendo nosotros mismos nativos de alguno de los signos zodiacales, o al menos de dos, porque podemos tener un signo solar y un ascendente, entendernos un poquito más a nosotros mismos. ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos? ¿Por qué actuamos como actuamos? Y si hay errores potenciales o debilidades, ¿qué deberíamos hacer para corregirlos y superarlos? Dice Rubén Cedeño, nunca arrebates ninguna cosa a la fuerza, pídela con amor. Y nos recuerda las palabras de Jesús, que lo aprendemos en metafísica, porque esto tiene que ver con la oración científica, con el poder del decreto. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Observémonos y asegurémonos de no estar arrebatándole a un ser querido, a un familiar, a un amigo. En el ámbito laboral puede ser un jefe o a un empleado. En el grupo espiritual, al facilitador o a un estudiante o a un compañero. Eso que él ya nos está ofreciendo voluntariamente y con amor. Podemos estar haciéndole daño a alguien sin darnos cuenta. Y en la actitud de arrebato o de reclamo hacemos sufrir innecesariamente a otros y sufrimos nosotros mismos. Y caemos en el mismo pecado, en el mismo error de Hércules y de Hipólita, el egoísmo. El egoísmo que no nos deja ver las expresiones de amor, de caridad y de generosidad de las personas que están a nuestro alrededor. Hércules entonces debe redimirse
Y su redención, la oportunidad de redimirse, la obtiene cuando aparece Hesíone. Hesíone, la muchacha, está a punto de ser deglutida por una serpiente marina, es decir, por una hidra. La hidra que deberá matar nuevamente en el octavo trabajo Hércules, la hidra de Lerna. Eso es la serpiente marina. La serpiente en este y en todos los casos, como ya hemos visto, es símbolo de la ilusión. El hecho de que Hesíone está a punto de ser deglutida y eventualmente es deglutida por la ilusión quiere decir que ella es víctima de la ilusión, víctima de la mentira. Y Hércules lo que está haciendo es salvándola. Puede ser salvándola físicamente de una muerte física, o salvándola de una apariencia de enfermedad, o salvándola de haber caído, o de los efectos de haber caído en la ilusión astral, la ilusión de la ignorancia. Y Hércules está, a través de la sabiduría en ese caso, liberando a Hesíone del engaño y de la mentira. ¿Tenemos alguna pregunta, Liliana? Sí, Gabriela Ayala dice, ¿qué es lo que hace nacer en un signo u otro? Lo que ese ser tenga que seguramente aprender en esa encarnación, lo va a aprender gracias a las oportunidades que le ofrece el nacer en determinado lugar, en determinado momento histórico. Y entre las tantas influencias, porque los signos zodiacales no son las únicas, está también la influencia que los rayos ejercen sobre nosotros. El hecho de nacer en determinado momento, bajo la influencia de ciertas constelaciones, planetas y astros, favorece el que en nuestra vida se presenten las vivencias que nos aportarán las experiencias necesarias para que aprendamos lo que debemos aprender. Bien, vamos a ver quién era Hesíone. Hesíone era hija de un rey de Troya. Lo tienen a la izquierda representado. Este rey de Troya había hecho un trato con unos dioses, específicamente con Apolo y con Poseidón, con Neptuno, pero había incumplido su promesa y en represalia los seres de luz habían enviado a esta serpiente. En realidad, los seres de luz jamás mandan ninguna serpiente, ningún monstruo, ninguna calamidad. Son los seres humanos que al ir en contra de las leyes divinas generan mal karma o generan causas que cuando regresan como catástrofes. En este caso, la catástrofe es simbolizada por el monstruo marino, por esta serpiente de mar. Y como se trataba del rey de una ciudad, del rey de Troya, entonces la calamidad que caía sobre él caía sobre toda su ciudad. La ciudad iba a ser destruida. La única forma de que la ciudad no fuera destruida por el monstruo era sacrificar a su propia hija, Hesíone. Y eso fue lo que tuvo que hacer eventualmente este rey de Troya. Por eso encadenó a su hija a una roca a orillas del mar para que la serpiente se la comiera. Y allí es donde aparece Hércules como el salvador, como el protector, y salva a la joven Hesíone, como lo vimos, de que era víctima no por sus propias acciones, pero sí por las acciones de su padre, al igual que toda la ciudad. Muy parecido a lo que le ocurrió a Andrómeda y que estudiamos brevemente en la primera actividad de este ciclo de los 12 trabajos de Hércules. Que es lo que genera que este monstruo o la ilusión caiga sobre Hesíone, sobre la ciudad y sobre el propio rey. El orgullo de este rey era un tirano, este rey, y además alguien que no tenía ningún respeto ni por los seres de luz ni por las leyes universales. Cualquier parecido con otro rey, dictador, presidente por allí,
es pura coincidencia. Olvidándose de sí mismo, entonces Hércules libera a Hesíone del monstruo, libera a este ser que era víctima de la ilusión, que podía ser, como les decía, una muerte física que la amenazaba, como en el caso que menciona el mito, o la pérdida de la encarnación al haberse desviado la joven de su plan divino de perfección. También, recuerden lo que dice Jesús. Cuando habla, dice, dejen que los muertos lloren a sus muertos. Alguien que no está cumpliendo con su plan divino de perfección, con el propósito para el cual vino a esta vida, que es despertar su ser interno, desenvolver la conciencia crítica, es como si no estuviera vivo. Hesíone podía ser esta alma que estando en la vivencia interna cae bajo la ilusión, la mentira, el engaño, el materialismo, pueden ser muchas las situaciones, y parece que está por perder su plan divino de perfección. Y psicológicamente, o a nivel del alma, podemos decir, esa encarnación está casi perdida. Lili, ¿hay alguna pregunta? Sí, acá Nora Navarro pregunta, ¿qué pasa cuando nacemos 7 mesinos? No pasa nada, nacen en el momento que tienen que nacer. No se angustien por ello. Al rescatar a Hesíone, como ya dijimos, Hércules compensó su previo acto de muerte, equilibró la ley de karma al salvar la vida de un ser, de una joven, compensó el haberle quitado previamente la vida a otra. Dice Rubén Cedeño, la humanidad es como Hércules. Algunas veces produce conflicto y muerte, pero otras, soluciones y vida. Por eso debemos tener paciencia, tolerancia y comprensión con todo, con los errores que cometen los estudiantes, con los errores que comete la gente a nuestro alrededor. Porque a veces hacen una bien, pero también a veces otras hacen mal. Y vuelven a hacer alguna bien y de esa manera lo compensan. Y así Hesíone recibe de parte de Hércules el amor que éste debió haberle dado a Hipólita. Y así queda compensado el error. Bien, retomamos ahora lo que habíamos hablado brevemente en un momento al respecto de María. Dijimos que Virgo es el signo de la madre que da a luz al niño Cristo. Por eso es el signo de la primera iniciación, el signo en el cual el estudiante prepara su personalidad, la somete o la subordina a la voluntad de Dios, la purifica para que la conciencia crística pueda comenzar a brillar y pueda develarse en él mismo, en su vida. Todo esto está representado por María. ¿Por qué? Porque en la vida de Jesús, la vida de Jesús comienza con el nacimiento. El nacimiento de Jesús es símbolo del nacimiento del Cristo en nuestra conciencia y en nuestro corazón, o la primera iniciación. Pero entonces, la vida de María, hasta el momento en que nace Jesús, incluso en los primeros años, es representativa de toda la etapa previa a la primera iniciación o previa al nacimiento del Cristo. Toda la etapa que en los trabajos de Hércules hemos visto desarrollarse desde el primero hasta el quinto trabajo e incluso el sexto. Toda esa etapa en la cual la personalidad va siendo perfeccionada, purificada, para que Cristo pueda nacer a través de ella. Para que a través de la personalidad del Cristo se pueda manifestar en el plano físico. En la imagen que ustedes ven a continuación, tienen que así como nosotros, cada uno de nosotros, como está representado en la lámina de la presencia yo soy, tenemos una presencia yo soy, un Cristo interno o alma, que es nuestro ser interno, y una personalidad en la vida de Jesús. María viene a representar la personalidad pura, virgen, a través de la cual puede nacer el Cristo interno.
ese Cristo interno simbolizado por el propio Maestro Jesús. Y cuando Jesús hace mención del Padre, ese Padre es, por supuesto, la presencia yo soy. Así podemos decir, como ya lo hemos hablado, que la Madre María viene a ser el prototipo del Virgo perfecto. ¿Y qué es lo que hay que hacer para ser un Virgo perfecto? ¿Qué es lo que hay que hacer para, al igual que María, preparar nuestra personalidad para que Cristo pueda nacer y expresarse en el plano físico a través de ella? Pues hacer lo que María hizo. ¿Qué hizo María? Vivir toda su vida en estado de gracia escuchante y consagrada a lo divino, como vivió María desde los 3 años, cuando fue presentada al templo. Y podemos afirmar juntos: yo vivo en estado de gracia escuchante, consagrado a lo divino. También María, como personalidad, sabe que debe ser un instrumento humilde y obediente del Cristo interno, una esclava de la voluntad divina. Y esto ella lo expresa claramente cuando, ante la anunciación del arcángel Gabriel, le dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Eso fue lo que debió haber dicho Hipólita cuando llegó el anuncio de que venía Hércules a buscar el cinturón. Es decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí su voluntad. Pero ella, ¿qué va a decir? No, ella dijo: no, el cinturón, ¿se lo doy o no se lo doy? ¿Sí? La verdad que no quisiera dárselo. Y estaba en esa discusión con las amazonas cuando llegó Hércules. ¿Qué más debe hacer? Hay que proteger el desenvolvimiento de la conciencia crística, como la Madre María y San José protegieron a ese niño de Herodes. ¿Qué simboliza esa protección? Proteger el desenvolvimiento del Cristo de todo aquello que es anticrístico o que va en contra de la expansión de la conciencia, como una mala alimentación llena de sustancias tóxicas, de carne, el consumir drogas, bebidas que embrutecen o que embotan la conciencia. Protegerlo también de caer en prácticas dañinas como la mediumnidad, el mensajerismo, prácticas psíquicas, ¿sí? Esa protección es la que debemos ejercer sobre nosotros mismos para que el Cristo pueda nacer y, una vez nacido, pueda seguir desenvolviéndose. Y también magnificar el bien, como lo hizo María tantas veces, ¿sí? Recuerden la historia narrada por la Madre María en el libro Memorias de la Amada María. Ese cocodrilo que se aparece a orillas del río Nilo mientras el niño Jesús está chapoteando en las riberas del río. Y entonces ella sabe que si mentaliza que el cocodrilo se va a comer a su hijo, el cocodrilo se lo va a comer. Por lo tanto, ella sostiene el concepto inmaculado, magnifica el bien y mentaliza que el cocodrilo se está sonriendo y simplemente está jugando con el niño. Y así lo protege con su conciencia hasta que eventualmente el animal se aleja del muchacho. Todo eso tenemos que hacer, lo que hizo María, vivir concentrada en lo divino, sosteniendo el concepto inmaculado, magnificando el bien en nosotros y en los demás, viviendo en estado de gracia, consagrada a lo divino como una humilde esclava de la voluntad de Dios. Eso es el plan divino de perfección para todos nosotros y más especialmente para aquel que se está acercando al despertar de su conciencia crística o a la primera iniciación. Bien, vamos ahora a los aspectos astrológicos de este trabajo.
Virgo. ¿Hay alguna perdóname, Lilia, ¿hay alguna pregunta? No, preguntas no, pero hay alguien que dice que podemos tener tanto de Hércules como de Hipólita. Sí, sin lugar a dudas. Pero lo importante es superarlo y no quedarse en ello. Bien, vamos. Virgo. Virgo otorga a los nacidos bajo su radiación, es decir, entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre, o bien a aquellos que tengan a Virgo como ascendente, las virtudes cósmicas de firmeza, seguridad y confidencia. Son minuciosamente ordenados, buenos acompañantes y serviciales, excelentes administradores, prácticos y responsables, tienen desarrollo intelectual, capacidad de análisis, de sentir piedad y de ayudar. Además de esto, el tibetano agrega que Virgo es la materia, el polo opuesto del espíritu. Su simbología concierne a la meta del proceso evolutivo que consiste en proteger, nutrir y por último revelar la realidad espiritual oculta. Alegoría que enseña al ser espiritual a liberarse del control de la materia. Para ponerlo en palabritas un poquito más sencillas, Virgo es el signo de la materia de la madre que vela, pero al mismo tiempo nutre al niño Cristo que se está gestando, la conciencia crística, y eventualmente permite que sea dado a la luz. Lo que ya hemos conversado. A ver, vamos a ponerle la llama violeta. A veces el nativo de este signo debe transmutar el ser complejo y contradictorio. No me saquen la llama violeta. Bien. A veces el nativo de este signo debe transmutar el ser complejo y contradictorio, egoísta, mezquino, muy exigente con los demás, causándoles incluso desesperación. Eso por aquello que vemos en el trabajo de querer arrebatarle a los demás lo que ya le están dando. Si se trata de una madre o un padre, puede ser un padre excesivamente exigente con sus hijos, que los hace sufrir aunque sus hijos hacen todo por darle el gusto a ese padre. En el caso de un estudiante, puede ser el estudiante que se esfuerza por complacer a su facilitador o por poner en práctica las enseñanzas, y sin embargo ese facilitador nunca le parece suficiente, o al revés, como el caso que les narré previamente. El ser superficial en el amor y en el trato con los demás, el aislamiento, el querer intelectualizarlo todo y ser exageradamente crítico. Vamos a afirmar entonces juntos: yo soy la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora de todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Gracias, Padre. Dice Alice Bailey al respecto de Virgo: la preocupación típica de Virgo por los detalles en el trabajo, la técnica, la salud y la higiene, la vivisección analítica de sí mismo y de los demás, es una focalización del nativo de Virgo en los aspectos negativos de la circunstancia. Cualquiera que pertenezca a Virgo o que tenga o haya tenido a alguien de Virgo cercano, entiendan perfectamente esas palabras a las cuales se refiere Alice Bailey. Las tres virtudes requeridas, por lo tanto, son tolerancia, compasión y caridad, para volverse así más inclusivo. Nuestros amigos de Virgo necesitan desenvolver tolerancia, compasión y caridad. Recuerden que vimos que parte del error o del fracaso en la primera etapa de este trabajo, en el caso de Hércules y de Hipólita, es que vivían peleando con los que pensaban diferente, con el polo opuesto. Ese polo opuesto no es solamente el hombre peleando con la mujer y la mujer peleando con el hombre.
Es los de izquierda peleando con los de derecha y viceversa. Los pobres peleando con los ricos. Los de cierta tendencia peleando con los de la tendencia opuesta. A eso hace referencia. ¿Y qué hace falta? Desenvolver la tolerancia, la compasión y la caridad. Pero una compasión y una tolerancia verdadera, no la tolerancia de la actitud de superioridad. Entonces, bueno, yo los tolero, los dejo que sean como son, pobrecitos, inútiles, inservibles, que no incapaces. No, una tolerancia sincera que parta de la conciencia inclusiva. Bien, podemos afirmar: yo soy tolerante, compasivo y caritativo. Virgo, la Virgen, es un signo del elemento tierra. Por eso es lo interesante de que hablamos previamente, que son excelentes organizadores, sostenedores, son pulcros, ordenados, minuciosos en los detalles. Una persona excelente para sostener en el plano físico lo que sea necesario, como una excelente madre en cualquier ámbito, no solamente en el ámbito familiar, sino en cualquier otro ámbito de la vida. Cualidad: el único servicio en Virgo es nutrir y proteger la forma y el espíritu. ¿Para qué? Para que el Cristo pueda nacer en nosotros. Cristo en ti, esperanza es de gloria, nos dice la Biblia. El regente exotérico de Virgo es Mercurio. El regente esotérico, la luna. Las palabras claves de este signo que revela el maestro del tibetano desde el punto de vista del alma son: soy la madre y el niño, soy Dios, soy la materia. Hay que echarle cabeza, ¿no? Esas palabras. Soy la madre y soy el niño, es decir, soy la madre, la materia, y también soy el niño, que es el niño Dios, el Cristo interno. Es la experiencia culminante a la que conduce Virgo, la primera iniciación o el nacimiento del Cristo en el plano físico. El regente exotérico de Virgo es Mercurio. Recordamos que Mercurio es Hermes Trismegisto, el mismo que da a conocer los 7 principios universales. Mercurio Hermes es el hijo de la mente, el alma o Cristo, es decir, representa el Cristo interno, porque recuerden ustedes que Hércules es el mensajero de los dioses y es también el mensajero entre los dioses y la humanidad. Es decir, es el intermediario entre el espíritu y la materia, entre la presencia yo soy y la personalidad. Es por lo tanto el Cristo. El regente esotérico de Virgo es la luna, muy interesante. Recuerden ustedes que las amazonas adoraban a la luna símbolo de la forma. En este caso la luna está velando a Vulcano. La luna irradia o trae la radiación del cuarto rayo blanco, mientras que Vulcano trae la radiación del primer rayo de la voluntad divina. La luna gobierna la forma y representa, en este caso al velar a Vulcano, la voluntad de Dios manifestándose a través de la forma, o en otras palabras, manifestándose a través de la personalidad. Son esas palabras que le dice la Madre María a modo de respuesta al Arcángel Gabriel durante la Anunciación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Que la voluntad de Dios se haga a través de la forma física, a través de la personalidad. Eso es el regente esotérico, la luna velando a Vulcano.
La voluntad de Dios manifestándose a través de la forma en Virgo, en el Virgo que está transitando el sendero espiritual. ¿Alguna pregunta, Lili? Si la hay, me hace señas. Sí. Ejemplos de los más altos tipos de Virgo. La Madre Teresa de Calcuta, que yo creo que es hoy en día, en el siglo XX, inicio del siglo XXI, en la mente colectiva, por lo menos del mundo occidental o del mundo cristiano, el símbolo de la Madre, después de la Virgen María, la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Recordemos la vivencia de la Madre Teresa de Calcuta en el Toy Train, cuando iba rumbo a Darjeeling y se le aparece este hombre anciano y le dice: tengo sed, y ella ve en ese hombre pobre, sediento, a Jesús, al Cristo, y en una jovencita, una niñita casi de menos de 15 años que lleva a su hijo en brazos, ella reconoce a María, el Cristo femenino, podemos decir. En esa iluminación y en toda la labor de servicio que allí en adelante la Madre Teresa va a llevar a cabo, vemos ejemplificado el prototipo de la vida del Virgo perfecto. Y tenemos también como ejemplo de un ser de un alto desarrollo espiritual, nacido bajo el signo de Virgo, a Swami Sivananda, que fue un gran yogi y gurú de la India que vivió durante el siglo XIX. Sí, Lili. Raúl Molso dice: ¿tiene algo que ver en todo este trabajo el redimirse a la voluntad de Dios, se presente lo que se presente en la vida cotidiana? Totalmente, de eso se trata. Pero recuerden algo, lo que dice también Hércules: la voluntad de Dios es la perfección para todos sus hijos. O sea, someterse a la voluntad de Dios no es someterse a las desgracias y a las catástrofes que ocurran, sean personales, mundiales o grupales. No, al contrario, la voluntad de Dios es que se haga el bien, el más grande bien a través de nosotros y de los demás, que se manifieste la perfección en todo. Eso es la voluntad de Dios. Ahora, esa perfección no es el egoísmo, la actitud egoísta de Hércules o de Hipólita, de Hércules que solamente está buscando arrebatar lo que él quiere, inconscientemente, sin ver el daño que hace, ni es tampoco la actitud egoísta de Hipólita, que te doy, pero te doy para ver después si te lo puedo sacar, a lo mejor más adelante consigo algo que equivalga o equipare lo que te estoy dando en este momento. Otra pregunta, ¿puede ser? Sí. Israel Cuellar. Don Fernando, ¿qué pasa cuando la enseñanza de un signo te clarifica más que las enseñanzas de tu propio signo solar o ascendente? Pregúntatelo, te lo puedes responder tú mismo, Israel. ¿Por qué te aclara más? A veces puede ser que en tu entorno haya personas de ese signo y que el trabajo de Hércules, reflexionar sobre estos asuntos, te ayude a comprenderlos a los demás o comprender tu relación con otras personas. Bien, seguimos. Vamos ya llegando al final. Recordamos que conectadas con cada signo encontramos 3 constelaciones que simbolizan el problema que enfrenta el discípulo e indican la solución. Tenemos aquí remarcada la constelación de Virgo, que es la constelación bajo la cual fue realizada esta labor de Hércules. Y los signos conectados con este son la cabellera de Berenice, ya hablaremos de ella. El centauro o centaurus, que está por debajo de la constelación de Virgo. Y el boyero o bootes, que está inmediatamente por encima de Virgo y casi pegado a la cabellera de Berenice. Bien, vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero de Virgo. Virgo, ya dijimos, es el signo de la madre del mundo.
En este signo, el conocimiento de Cristo es concebido y nutrido, hasta que finalmente en Piscis, que es el signo opuesto de Virgo, nace el Salvador del mundo. Presten atención a eso, porque no nos hemos detenido en las actividades anteriores, porque no terminábamos más, sino. Pero siempre que tomamos en cuenta un signo, hay que tomar en cuenta el signo opuesto, que es el complementario al mismo tiempo. El signo opuesto, el signo de Virgo es el signo donde nace el Cristo. Y el opuesto, que es Piscis, es donde ese Cristo, niño, se va a convertir en un salvador del mundo. Cuando arribe a su último trabajo, el trabajo a realizar en Piscis. La estrella más brillante de la constelación de Virgo es Spica. Spica es la espiga de trigo. Y recordemos que Cristo nació en Belén, y Belén significa casa de pan, el pan que se hace con el trigo. Y ese pan es símbolo del alimento, ya sea el alimento del cuerpo o el alimento del alma. Es el pan nuestro de cada día que decretamos cuando rezamos el Padre Nuestro. Es el maná o el pan bajado del cielo que alimentó al pueblo de Israel mientras era guiado por Moisés. Es también el pan y el vino de la comunión, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que alimenta no solo el cuerpo, sino también el alma. Y a eso se refiere Jesús también cuando dice: no solamente de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca del Padre, de Dios. Ese pan es también la enseñanza espiritual. La enseñanza espiritual y toda la energía, todo aquello que alimente y eventualmente permita el nacimiento del Cristo en nosotros. Esas son las espigas de trigo que lleva la constelación de Virgo, la Madre, la Virgen, en su mano. Fíjense que ahí la tiene en una de sus manos. La cabellera de Berenice es la madre de la materia, representa la forma y la personalidad. Berenice fue una reina de Egipto. Recuerden ustedes que Egipto simboliza siempre la materia, el cautiverio, estar cautivo, oprimido por la materia. Su marido, el rey, se fue a la guerra y entonces Berenice acudió al templo de Venus y a pedirle a la diosa que protegiera a su marido. Vuelve a aparecer el templo de Venus. Recuerden que fue Venus quien le regaló a Hipólita el cinturón. Cuando el marido de Berenice llega vencedor, entonces ella, de acuerdo a lo que había prometido, se corta la cabellera. La cabellera es en una mujer, siempre y más en la antigüedad, símbolo de la belleza física, de la sensualidad, de la vanidad, de la forma del cuerpo, y se lo ofrece a la diosa, quien eleva esa cabellera al cielo convirtiéndola en una constelación. Por lo tanto, podríamos decir que la cabellera de Berenice, si bien es la materia, la forma, pero es la forma y la materia consagrada a lo divino, o sea, sí, consagrada propiamente a lo divino. Bien, el centauro no es cualquier centauro. La próxima semana, cuando compartamos el séptimo trabajo de Hércules, que es el que Hércules realiza en Libra, van a aparecer de nuevo centauros, de un tipo y del otro. Este centauro en particular no es un animal, no es el centauro belicoso, bruto, animalesco, que es el promedio de su especie, sino que es el centauro Quirón, que pertenecía a otra raza, aunque era un centauro, porque en realidad era hijo de Cronos con una Oceánide. Es decir, era hijo de seres divinos, era por lo tanto inmortal. Un semidios, prácticamente al igual que Hércules. Y como todo ser humano, porque todos nosotros somos de alguna manera semidioses. Tenemos una parte humana, o si se quiere animalesca, que es el cuerpo físico de carne y hueso, y las emociones también. Y una parte espiritual o divina que es
la presencia yo soy. Eso está simbolizado por el centauro Quirón, que es divino y animalesco, digamos, o humano y divino al mismo tiempo. Y por último, la más interesante de las tres, que es el boyero o bootes. Boyero significa aquel que guía los bueyes. Ese boyero es aquel que viene, es el buen pastor, Jesús como el buen pastor, es el Salvador del mundo y representa a Hércules en el signo de Piscis, que va a ser un boyero porque tiene que guiar los bueyes de Gerión, la manada roja de bueyes de Gerión, hasta la ciudad santa. Es el trabajo de Hércules en Piscis, que es el signo opuesto de Virgo. Y recordamos entonces que en Virgo nace el Cristo, que se desarrollará a su plena estatura y se convertirá en un Salvador del mundo en Piscis. Ese Salvador del mundo en Piscis está ejemplificado, simbolizado en estas tres constelaciones, específicamente por el boyero. El boyero, que es el futuro de Hércules. Así como, y acá espero no enredarlos en absoluto, así como en el primer trabajo de Hércules, en el cual debía capturar las yeguas devoradoras de hombres, entre las constelaciones asociadas a Aries aparece Perseo, anunciando el futuro de Hércules. Ese futuro se viene a cumplir en Virgo, cuando él salva a Hesíone. Se convierte, personifica a Hércules en este trabajo en Virgo a Perseo. Y al mismo tiempo, entre las constelaciones asociadas a Virgo, tenemos al boyero que nos anuncia el Salvador del mundo, en el cual se convertirá este Hércules, que en el sexto trabajo en Virgo está alcanzando la primera iniciación. Es un Cristo que acaba de nacer. Un Cristo que continuará desarrollándose, madurando a su plena estatura en los siguientes trabajos, para convertirse en un servidor de la humanidad en Acuario y un salvador de la humanidad en Piscis. Queridos amigos, estamos llegando así al final. Allí ven ustedes las tres constelaciones conectadas con Virgo. La cabellera de Berenice, arriba, no sé aquí si se llega a ver, creo que no. La cabellera de Berenice, la materia o la personalidad consagrada a lo divino. El centauro abajo, que es el ser humano en quien nacerá el Cristo interno, el ser humano que lleva lo divino dentro, porque es hijo de los dioses. Y el boyero, que es el Salvador del mundo, en el cual ese Cristo se convertirá algún día. Perdonen, no se puede ver porque no se lo estoy mostrando. Ahora se lo muestro, ahí lo tienen. ¿Tenemos alguna pregunta, Liliana? Sí, tenemos a Virginia Damari. Sí. ¿La Santa Amazonas, complemento de Hércules, fue Hipólita? No lo sabemos en absoluto. No hay información de ello. Pero podríamos imaginar, podríamos soñar. Además, creo que después de todos los que hemos conversado en esta hora y media, es bastante claro que Hipólita debía ser el complemento de Hércules y Hércules el complemento de Hipólita en ese trabajo. Y no se reconocieron a causa del egoísmo, y por eso, en vez de amarse y unirse, acabaron el uno con el otro, o uno acabó con la otra causa y la otra colaboró con su actitud egoísta. Mientras que sí se produce una unión con Hesíone, y por eso las palabras, los voy a devolver a las palabras del maestro de Hércules cuando finaliza el trabajo.
porque está hablando de esto. El sexto trabajo está terminado. Mataste lo que te estimaba, todo lo desconocido y lo no reconocido que te daba el necesario amor y poder. Pero luego rescataste lo que te necesitaba y así de nuevo los dos son uno. Es decir, Hércules y aquello desconocido, no reconocido, que le daba el necesario amor y poder, se vuelven uno. Por algún motivo, por principio de correspondencia, como es arriba es abajo. Por algún motivo, el complemento divino del amado Hércules es la Santa Amazona. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien, estimados amigos, hemos llegado al final de la actividad de hoy. Con el favor de Dios, el próximo miércoles a las 19:30 continuaremos con nuestro estudio de los 12 trabajos de Hércules. No se lo pierdan, nos toca el séptimo trabajo, que es Hércules en Libra. El trabajo de Hércules en el signo en el que nació mi persona. Soy Fernando Candioto, les hablé desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Los espero el próximo miércoles a las 17:30, perdón, corrijo el horario, 17:30 para poder transmitir desde el punto donde estamos. Hemos hecho este pequeño cambio de horario. Los esperamos, esperamos también sus preguntas, sus participaciones y les deseo que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por participar.